Hola, hola, hola. Esto es el podcast de la Academia de Trabajo Social, capítulo 49. Soy Víctor Nieto, de victornieto.es, trabajador social y comunicador. Y antes de continuar con el primer podcast del año, no te pierdas el siguiente mensaje. Seguramente que este 2022 quieras formarte de manera rápida, en cualquier lugar y a cualquier hora. Bueno, pues si es así, recuerda que la plataforma La Academia de Trabajo Social tiene más de 40 cursos enfocados al trabajo social. Cursos 100% online, donde podrás ir aprendiendo a tu ritmo. Puedes elegir de diferentes cursos de las diferentes temáticas que tenemos. Violencia de género, mediación, familia, exclusión social. Tú decides en qué formarte. Recuerda que todos los cursos que hay publicitados están supervisados por profesionales del trabajo social, por lo cual garantizamos que el contenido es propio para la profesión y que los docentes saben de lo que hablan. Recuerda, todos los cursos los encuentras en www.academiatrabajosocial.com. Deja de buscar en cientos de web y encuentra los mejores cursos en una única página. Bienvenida, bienvenido al primer podcast del año de este 2022. ¿Qué tal habéis comenzado? Espero que muy bien, que no hayas cogido la nueva variante del virus, y si la has cogido, pues bueno, que haya sido de manera suave. Y si estás confinado, confinada en este momento de escuchar el podcast, bueno, pues qué mejor manera que escuchar y seguir hablando de trabajo social, ¿verdad? Bueno, como sabes, este es el único podcast que da a conocer la profesión y a sus profesionales, sobre todo en el ámbito emprendedor. Y hoy vamos a hablar de emprendimiento. Y vamos a empezar este 2022 viajando a Argentina. Sí, porque vamos a hablar de fútbol, de trabajo social y fútbol. Te aviso, yo no tengo ni idea de fútbol, pero este proyecto que enseguida nos van a contar es alucinante. Pero antes, ya sabes que este podcast y todo el contenido que genero en mi página web, victornieto.es, es contenido gratuito. Totalmente gratuito. Y para poder seguir creando contenido de manera gratuita y que tú lo puedas disfrutar, solo hay una cosa que tienes que hacer. Es compartir este podcast en tus redes sociales o dándole a las estrellas, al like, para que así vayamos subiendo posiciones en el ranking de podcast más escuchados del ámbito del trabajo social y más personas puedan conocer la profesión y los proyectos que sabes que vengo contándote ya en esta tercera temporada. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de un proyecto deportivo, ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones. Hablamos sobre el trabajo social deportivo, sobre el ámbito de la natación y ahora sobre el fútbol. Nada más y nada menos que haz las maletas porque nos vamos a Argentina. Pues comenzamos este año nuevo, 2022, yéndonos a Argentina para hablar del trabajo social y del deporte. Para ello está con nosotros Raúl Salas. Muy buenas, ¿qué tal estás? Muy buenas, Víctor, muy bien. Por suerte, todo muy bien. Bueno, un placer tenerte en este podcast que llevamos, he de decir, un año, porque entre unas cosas y otras hemos ido dejando el momento de la entrevista, pero bueno, año nuevo, entrevista nueva. Y te quería preguntar un poco, bueno, como siempre suelo hacer, Raúl, preséntate, cuéntanos quién eres. Muy bien. Bueno, soy Raúl Salas, de Argentina, provincia de Buenos Aires. Soy licenciado en Trabajo Social. Me formé en coaching ontológico, coaching deportivo. Soy papá de Vicente e Inés. Y bueno, y mi compañera de vida se llama Araceli. Y bueno, incursioné todo este último tiempo en lo que es el trabajo social y el deporte. Y de ahí nace el proyecto Wake Up Deportistas, ¿verdad? Cuéntame cómo surge la idea, cuándo, dónde. Bien, la idea surgió hace 4 o 5 años aproximadamente. Yo trabajaba en el Club Estudiantes de La Plata, un club aquí de Argentina, de fútbol.
y comencé trabajando en lo que es las pensiones, que son todos los chicos de distintas provincias del país y aunque de Latinoamérica que vienen a entrenar, jóvenes chicos, y viven ahí, en la pensión. Así que comencé trabajando ahí, todo lo que era la cuestión vincular entre ellos, vincular con los cocineros, con el celador, vincular, que no pierdan el vínculo con sus familias de origen. Y luego esa dinámica, más de pensión vincular, se trasladó al campo de juego, digamos, donde uno de los directores técnicos vio, observó el trabajo que estaba realizando en la pensión y el fruto que venía dando en los chicos, donde un determinado bienestar en ellos repercutía en su desarrollo futbolístico, deportivo, en su quehacer. Entonces, al ver eso, dijo, bueno, me preguntó si quería participar más en lo que es la cuestión de vínculo, pero de donde todas las categorías, todos los compañeros, ¿no? Entre ellos. Entonces, a partir de ahí es que comencé a implementar herramientas del trabajo social al deporte y específicamente al fútbol. Luego este técnico pasa a la primera división, donde ya empecé a trabajar con jugadores profesionales, y ahí conocí a Pablo Luercio, que hoy es un futbolista que no está más en actividad deportiva, con su cuerpo, digamos, pero sí está en otra actividad relacionada al deporte. Y ahí nos conocimos, y viendo un poco su perfil, y él viendo mi perfil, es que decidimos armar la empresa Wake Up en pos de poder acompañar al futbolista en primera instancia, y luego ampliamos a otros y a otras deportistas, a que puedan desarrollarse de una manera, que puedan disfrutar un poco su proceso, que puedan generar un bienestar, que puedan transitar su desarrollo deportivo profesional un poco más liviano, digamos, ¿no? Desde una mirada integral, donde valorizamos y revalorizamos mucho la experiencia transitada de los y las deportistas en todo su desarrollo. Así comenzó hace ya nuestro cuarto año esta empresa, este proyecto llamado Wake Up. Madre mía, ¿eh? ¿Quién iba a decir, no? Durante tus años estudiando, Raúl, en la universidad, ¿alguna vez te hablaron de poder realizar esta intervención con estos métodos y estas técnicas del trabajo social en el ámbito deportivo? ¿O fue todo un Nunca. descubrimiento para ti? Fue todo un descubrimiento. Nunca. Lo que es el trabajo social independiente, tampoco. Nunca. Así que fue, en principio, haciendo una relación entre la teoría recibida en la universidad y algunas experiencias, relacionándolas con la vida cotidiana del deportista. Fuimos creando un poco lo que nosotros humildemente denominamos nuestro método Wake Up. Y juntándome y observando y viendo, por eso te sigo en las redes y muy atento, Víctor, de lo que es el trabajo social independiente, ¿no? Ahí nos fuimos nutriendo. Y cuéntame un poquito, una persona, ¿vosotros cómo trabajáis? ¿El deportista se pone en contacto con vosotros? ¿Vosotros trabajáis con algún deportista en concreto? Bien, la intervención tiene mucha creatividad, ¿no? Primero, o sea, es en el uno a uno, ¿no? Y el encuentro al principio se generaba un poco desde la observación, desde la observación participante, como decimos los trabajadores sociales,
y como yendo a la casa de las necesidades que iban apareciendo en el futbolista en este caso, ¿no? Y luego ahí generábamos un encuentro informal. Acá tomamos mate, así que mate de por medio, hasta haciéndonos los distraídos, nos empezábamos a acercar a Ali, a la deportista, para preguntarle cómo se sentían, cómo estaban, en qué podíamos ayudarlos. Y ahí empezó a generarse lo que es la instancia de entrevista, ¿no? Primero en un ámbito informal y después pasábamos a un ámbito formal, si quiere de alguna manera, y ahí se va generando la entrevista. Hoy ya es a demanda, digamos, ¿no? Los y las deportistas que necesitan y quieren ser acompañados y acompañadas bueno, nos convocan y generamos entrevistas. La mayoría hoy de manera online, porque bueno, por suerte se ha ampliado a otras partes de- del mundo, así que estamos en esa historia. Y en estas entrevistas, Raúl, ¿qué tipo de necesidades son las que más hay o más os demandan? ¿Cuál es la situación? Porque yo entiendo, ¿no? Y lo comentabas al principio de la entrevista, una persona, un deportista que tiene que dejar su casa, dejar a todo su entorno familiar, dejar a sus padres, sus amigos, irse a un sitio nuevo, no es fácil, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mayor demanda que existe? Esa es una, de sentirse acompañados y acompañadas a la distancia, porque también pasa que muchas deportistas se van a otros lugares del mundo. Los que son profesionales son medios nómades, van transitando por distintos países o distintos lugares dentro del mismo país, y necesitan en primera instancia poder trabajar su anclaje en el lugar, ¿no? Y no quedar atado a una historia pasada. No se trata de ocultar la historia pasada, sino de que esa historia pasada acompañe el presente. Eso es una demanda concreta y puntual de aquellos que se encuentran afuera del país o que están en otras pensiones de distintos clubes. Cuando ese jugar, ese deporte se transforma en una obligación, se transforma en una presión, se transforma en un tener que dar respuestas tanto al cuerpo técnico, tanto a sus compañeros, tanto a los nutricionistas y nutricionistas, al preparador físico, hoy con el tema de las redes sociales, a las redes sociales, a los representantes, a los dirigentes, a la misma familia, que muchas veces aporta y pone su idea de que su hijo pueda desarrollarse profesionalmente, como muchas demandas que el deportista y la deportista no está preparado ni preparada para poder responder a todas las necesidades. Esas necesidades se generan en presión, se generan en estrés, muchas veces en angustia, y si no se pueden canalizar, poner en palabras, pensar en objetivos de acción, se empieza a hacer como una pelota de nieve que luego imposibilita ese desarrollo sano de la profesión, en este caso, ¿no? Y empieza a perder cualidades que el deportista tiene, porque por algo llegó a un determinado lugar. Entonces, es cuando el deportista y la deportista empiezan a trabajar sobre esas cuestiones, le empieza a poner nombre, eh, empieza a jugar mejor, ¿no? Y empieza a disfrutar mejor consecuentemente, empieza a fluir. Y ahí es donde hacemos foco también en estas necesidades que aparecen desde la intervención. Son varias, pero es como que estas dos, con sus ramificaciones, claro, son las que más demanda tenemos. ¿Soléis trabajar con personas de cualquier país? ¿Os centráis más en Argentina? Solemos trabajar de cualquier país, en principio en habla hispana, y bueno, después también en inglés. En mi caso tengo una traductora que me acompaña, eh, pero generalmente con deportistas
de varios países, digamos. Empezó aquí en Argentina, obviamente, y después, bueno, de a poco se va ramificando por varios lugares, por suerte. Entiendo que empezasteis por el fútbol como deporte, porque allí en Argentina es el deporte estrella. ¿Qué otros deportistas, de qué otros ámbitos se han puesto en contacto con vosotros? Bien. Motociclistas, eh, después básquet, vóley, una remadora que tiene su nombre, me llega a escuchar y seguramente me va a decir que no se dice así. Eh, Son de todos, de varios deportes que fueron apareciendo casi nosotros sin buscarlo. Nosotros, como bien vos dijiste, empezamos en el fútbol porque era lo que nosotros conocíamos. Y las presiones y el no poder disfrutar y el angustiarse, se genera en todos los deportes. Estos impedimentos mentales que uno se va construyendo inconscientemente, está en todos, se replica en todos los deportes, digamos, ¿no? Así que es de una gran variedad de deportistas que nos consulta, digamos, ¿no? Y que nosotros acompañamos porque nos gusta tener el concepto ese de acompañar. Sin nombres, no me des nombres. Sí. ¿Deportistas de élite se han puesto en contacto con vosotros? Porque entiendo que, ¿no? Pues desde, vamos a hablar, desde Messi, Cristiano Ronaldo, son personas que están sometidos a una presión brutal. No sé hasta qué nivel este tipo de deportistas se ponen en contacto con vosotros o tienen sus propios, no sé si coach o otros profesionales. Deportistas de alto nivel, para decirlo de alguna manera, se han puesto en contacto y más en, cuando estábamos en el club, había cierto prejuicio, ¿no? Al Ujú. poder, a estos, el coach, al psicólogo, al trabajo social, había como ciertos prejuicios, ¿no? Y como que, bueno, porque en realidad es lo que les tocó y hay que ser machos y duros y hombres y todas esas cuestiones culturales que nos fueron creyendo, haciendo creer, digamos, en la historia. Bueno, cuando eso se empieza a romper y en realidad eh, empieza a existir esta, decir, che, esta necesidad que yo tengo, la puedo abordar con alguien, alguien me puede acompañar, lo puedo, es 100% experiencial, digamos, ¿no? Entonces, cuando eso se va y va circulando el boca en boca, la verdad que nos han llamado deportistas que si vos me preguntabas, yo te hubiese dicho, no, la verdad que no me imaginaba que íbamos a llegar a deportistas de renombre, que en el fondo son todos iguales y las situaciones a afrontar son similares. Dinero más, dinero menos, digamos. Al final, da igual el dinero que tengas, que al final los problemas son de todos, ¿no? Y a lo mejor el que no tenga un problema pues, económico no quiere decir que no tenga otros problemas que generen un malestar en su día a día. Raúl, para poder ejercer, aparte de tus conocimientos como trabajador social, ¿qué tipos de conocimientos extras has tenido que tener? No sé si algún conocimiento en el ámbito deportivo. Bueno, sí, como te dije anteriormente, me fui capacitando en lo que es el coaching ontológico, el coaching deportivo, pero sí, sí me fui capacitando en lo que es la especificidad del juego, ¿no? En el fútbol, por haberlo jugado amateurmente, me fue más sencillo de alguna manera la interpretación, ¿no? O por dónde pudiesen llegar a venir determinadas cuestiones que tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Eh, pero después lo demás, cuando ingreso a un deporte, un deportista o una deportista me llama o un equipo, investigo primero la cultura, ¿no? ¿Qué cosas culturales se van generando en ese deporte en especial? Y después, ¿qué dinámica de juego se va generando también en
en ese deporte. En qué situaciones de juego pueden aparecer determinados estresores, por ejemplo. Bueno, en fin, como que me siento más seguro a la hora de acompañar cuando conozco más el deporte en sí, ¿no? Tanto de las reglas, las técnicas, bueno, en fin. Esos conocimientos como que están permanentemente. Y después, la verdad que me interesa todo, todo lo que sea, todo lo que pudiese llegar a generar un bienestar en la persona, y en este caso en el deportista, que nosotros no lo separamos bajo ningún punto de vista, son la misma cosa. eh, siempre, siempre investigamos sobre qué cosas van apareciendo, qué cosas se pueden ir implementando para seguir autoconociéndose uno y a la vez poder acompañar a un otro o una otra. He visto también, Raúl, que dentro de vuestra web ofrecéis formación, ¿no? Mm. ¿Qué tipo de cursos estáis ofreciendo ahora mismo? Bien, ahora mismo es un curso que son herramientas de coaching en el deporte. Hay un curso que es gestión de estrés en el deporte, un curso que es análisis de video, y otro curso que es el de asesor deportivo, asesoría deportiva, así es más inclusiva. En asesoría deportiva es una formación que la creamos nosotros, que dura 7 meses, que hay muchos y muchas deportistas que finalizan su carrera y quieren continuar su vínculo con el deporte. Que no sea, muchas veces en el fútbol particularmente, se da que quien termina es o representante, o es dirigente, o es manager, y hay determinados deportistas que tienen un perfil que tiene que ver más con la escucha, más con la empatía, más con la observación, y esos deportistas generalmente les interesa ayudar a otros, acompañar a otros deportistas. Y entonces armamos una capacitación para poder brindarles herramientas a esos deportistas que quieren acompañar a otros deportistas. ¿Desde dónde? Desde la reflexión de su propia experiencia. Porque el deporte son muchos años que transitan los y las deportistas en su proceso. Entonces, bueno, ¿qué aprendieron durante esos años? ¿Solamente la realización física, corporal? No, hay un montón de otros aprendizajes que van adquiriendo en su carrera y de experiencias vividas que muchas veces no quieren que le suceda a otros, ¿no? Como diciendo, bueno, yo ya la pasé, entonces te comparto mi experiencia para que vos decidas, por supuesto, pero fíjate en esto, fíjate en lo otro. Y entonces, para darle una, unas herramientas y alguna formación más a ese deportista, es que creamos esta formación, ¿no? Que el pilar fundamental es la revisión y la revalorización de la experiencia de ese deportista, más herramientas que tienen que ver con el trabajo social, herramientas que tienen que ver con el coaching y herramientas que tienen que ver con la psicología. Que nosotros lo marcamos, como te dije anteriormente, en nuestro método, el método Wake Up, que bueno, felizmente el año pasado, hemos podido sacar nuestro primer libro donde contamos qué es Wake Up y de qué se trata esto del método Wake Up. Como dijimos, como decimos siempre, perdón, es que, y te dije hoy que no es ni el mejor ni el peor, y es un método que está abierto siempre, ¿no? Y en construcción permanente. Y en esa construcción es que abrimos el espacio para que todas las personas que quieran aportar, aporten. Y la verdad que escuchamos mucho a los textos que nos van mandando, videos que nos van mandando, reflexiones que nos van mandando. Y entonces no es un método acabado, digamos, ¿no? Y es un método en permanente revisión. Y bueno, eso es un poco
Me fui un poco por, No, no, por la rama, como se dice acá. no, te iba a preguntar porque he visto que tenéis el libro, ¿por dónde se puede comprar? Por ahora lo vemos aquí en Argentina, pero en España se solicita ahí en la página, por la página web o por las redes de Wake Up Deportista, y ahí lo hacemos, los enviamos para las distintas partes. Una de las preguntas que te quería hacer, Raúl, y además que lo hemos hablado antes, ¿no? En la universidad nadie te habla del deporte, tampoco te hablan del emprendimiento, del No, trabajo social. ¿Cómo has afrontado tú este momento? ¿Qué miedos tenías? ¿Qué dificultades has encontrado? eh, miedos muchos y dificultades también. Miedos e incertidumbre, a ver si lo que uno iba haciendo era el camino correcto, para decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Viendo si iba a funcionar. Eh, Después, cuando uno empieza a consultar, a ver, por esto te decía que te seguía en las redes, y que hay varios trabajadores y trabajadoras sociales que emprenden. Y eso me pareció fascinante y fue para mí un motor en esto de, bueno, se puede, hay que emprender, hay que aprender con lo que eso cuesta, ¿no? Y duele muchas veces. Eh, Así que fue y es un camino de mucho aprendizaje. Y creo que en mi caso, esto de escuchar, juntarme con gente que está emprendiendo, me dio una seguridad, de alguna manera, ¿no? En decir, bueno, va por acá, y sobre todo que estaba mi deseo, encontré como mi deseo puesto ahí, y hoy dudo que lo deje, porque me gusta, me llena, eh, se puede, podría ayudarse una palabra muy grande, pero se puede acompañar, se puede hacer sentir bien a la otra persona, a los deportistas, en mi caso. Eh, Así que, bueno, nada, un camino difícil, porque también uno tiene que explicar y fundamentar permanentemente lo que va haciendo, que por ahí otras disciplinas, no sé, la psicología del deporte está mucho más instalada. Imagino que al principio debió pasar lo mismo, ¿no? Este, eh, Así que bueno, fundamentación tras fundamentación, pero lo tomé como una militancia, digamos, ¿no? En eso. Y bueno, y hoy ya imagino que a vos te debe haber pasado lo mismo, ¿no? Esto de tener que muchas veces contar y mostrar. Sí, la verdad es que en esa Cómo lo haces. parte tenemos todavía mucho trabajo y que hacer. Para ir finalizando, Raúl, la entrevista, no quiero perder la oportunidad que me cuentes cómo es el trabajo social allí en Argentina. El trabajo social empieza por la negativa, no es muy independiente, no tiene muchas características, hay y cada vez más. eh, y después es una disciplina que está muy ligada a las propuestas, tiene características de dependencia estatal, eh, depende de políticas estatales, las cuales reivindico, las cuales apoyo, las cuales participé y seguramente volveré a participar. eh, pero la parte del trabajo social independiente hoy está en crecimiento y en proceso aún. Eh, Así viene el trabajo social hoy en Argentina. Pues tenemos mucho que hacer, mucho trabajo que todavía, y como tú decías, ¿no? Dar a conocer nuestra profesión y más en el ámbito del emprendimiento. Para finalizar, Raúl, en esta tercera temporada termino siempre las entrevistas de una manera diferente, que es intercambiando los roles. En este caso, te voy a dejar que tú me hagas a mí una pregunta, la que quieras. De esta manera tú vas a pasar a ser el entrevistador y yo el entrevistado. Bien. ¿Cómo fue que
empezasteis con el trabajo social, independiente y emprendedor? Pues mira, lo mío creo que fue bastante curioso, porque yo, bueno, terminé la carrera, me fui un año fuera a vivir a Suecia y volví, y mi primera experiencia profesional fue en una empresa privada. Yo no sabía que existía el trabajo social en la empresa privada. Ajá. Y eso me hizo abrir la mente muchísimo y ver una oportunidad. Es decir, que yo he sido siempre muy, muy inquieto, ¿no? Y muy, muy activo. Entonces, bueno, finalicé, dejé ese trabajo donde estaba fijo, lo dejé por otros proyectos y dejé un poquito aparcada la profesión. Y en 2019 decidí, bueno, que me apetecía hablar en Instagram sobre cosas, pero no tenía muy claro sobre el qué hablar. Y dije, bueno, pues voy a hablar de lo que sé, del trabajo social. Y bueno, pues decidí subir post hablando sobre mi profesión, porque ya estaba muy cansado de tener que estar explicando a todo el mundo lo que es el trabajo social, ¿no? No quitamos a los niños y todas las ideas que la gente tiene. Y bueno, pues empecé ahí a crecer en Instagram, y bueno, pues vi la necesidad de contar, ¿no?, lo que era el trabajo social, y vi también que yo tenía como una responsabilidad con la profesión y que quería ayudar a otros compañeros, a otras compañeras a contar lo que hacían, ¿no? Y decidí pues crear este podcast, y bueno, pues esto me ha ido haciendo que he ido creciendo con mi página web, hablando sobre trabajo social en redes y ofreciendo servicios a los compañeros, ¿no? Pues desde la marca personal en trabajo social, y luego el año pasado pues decidí crear una plataforma de formación, ¿no? Y bueno, pues todo esto vino de manera inesperada, ¿no? Es decir, eh, me quería hablar de mi profesión y vi la necesidad, ¿no? Entonces yo creo que el emprendimiento es eso, ¿no? El detectar una necesidad y poder ejercer en el trabajo social. Y yo siempre lo digo, y no sé si estás o no de acuerdo conmigo, pero creo que somos de las profesiones que más futuro tenemos, porque estamos en todos los ámbitos posibles. Es decir, no sé decirte, un profesor, más allá de un aula, no va a poder trabajar, ¿no? Pero un trabajador social puede estar en el ámbito público, con personas mayores, con menores, o como es en tu caso el ámbito deportivo. O sea, tenemos mucho que hacer. Y creo que todavía no hemos sido capaces de darnos cuenta de eso. Sí, qué bueno. Primero, gracias por contar la experiencia porque es motivadora para los demás, las demás. Y después esto que decís, coincido 100%. Eh, es un campo muy, muy, muy amplio, muy amplio. Tal vez tenga que ver con esto, ¿no? De animarse, esto que dijiste, que acabas de decir. Pues tenemos Espectacular. que animar a la gente. Y para Sí, sí, finalizar, claro. Raúl, aquellas personas que les haya gustado tu proyecto, quieran conocer más sobre él, quieran ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo lo pueden hacer? Bien. A través de Instagram y las redes y Facebook, que es Wake Up Deportistas, Wake Up-deportistas, perdón, Wake Up-deportistas, y en nuestra página web también, que es www.wakeup-deportistas.com. Pues Ahí un no. placer, Raúl, tenerte aquí. Enhorabuena por un proyecto tan necesario y por llevar el trabajo social también en el ámbito deportivo. Y bueno, espero que si alguna vez en mi vida tenga la oportunidad de ir a Argentina, poder conocernos en persona. Sí, por supuesto, sería un honor, y cuando yo vaya a España, que en algún momento voy a ir también, nos vamos a conocer. Agradecerte por lo que haces, por la profesión y por este espacio de charla tan linda, tan bonita que tuvimos, que a uno, en mi caso, me llena el alma y me hace pensar en lo que uno fue realizando y escuchando, en este caso a vos, de tu experiencia, y siempre es potenciador
y muy, muy lindo. Así que muchísimas gracias por este tiempo, Víctor. Muchas gracias, Raúl, por habernos contado este proyecto que sin duda, aparte de algo emprendedor, es innovador y seguro que, bueno, pues va a tener muchísimo éxito porque el bienestar social al final está en todas partes, da igual si tienes o no tienes dinero. Lo importante es sentirte bien, ¿no? Y qué mejor manera que tener profesionales que nos ayudan a ello. Así que no sé si tú también tienes un proyecto emprendedor. Si te apetece, ya sabes que las puertas de este podcast están siempre abiertas para que vengas a contar tu proyecto. Ya sabes que aquí en la Academia de Trabajo Social lo que queremos es que se aprenda de mil maneras las diferentes posibilidades que tiene nuestra profesión. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Ya sabes, te recuerdo siempre un último favor. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si me mencionas, me hará mucha ilusión ver que has escuchado este podcast. También te pido que le des like o 5 estrellas para que el podcast alcance buenas posiciones y así otros compañeros puedan conocer este programa. Para finalizar, recuerda que este podcast se emite los martes cada 15 días. Y como siempre digo, sed muy felices amantes del trabajo social.